Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Nos encontramos en el lago del dique Cuesta del Viento, en Rodeo, departamento de Iglesia, a poco más de 1500 metros de altura. Vamos a charlar largo y tendido con dos compañeros de la Asamblea Hacha No Se Toca, Faustino Esquivel y Fabián Olivares. Fabián Olivares, además, es periodista en Radio La Montonera, una radio comunitaria. El tema central va a ser la cuestión de los peces que se encontraron muertos en noviembre, pero vamos a aprovechar para dialogar sobre otras cuestiones que también están relacionadas, siempre y cuando los tábanos nos dejen tranquilos, porque está lleno de tábanos, sí, y seguramente eso va a influir un poco en la entrevista. Vamos a dejar apoyado el celular bien. Bueno, compañeros, yo me voy a sentar por acá. Sí. Cuéntenos un poco, mientras yo me tapo las piernas para cubrirme de los tábanos, cuéntenos un poco qué fue lo que ocurrió en esta zona en noviembre con respecto a los peces. Bueno, nosotros nos enteramos por una redacción de Diario Huarpe, que había dado a conocer, ¿no es cierto?, la mortandad de pejerrey que se encontraba en el dique. Pero esto, estábamos en una asamblea que era un día domingo, cuando yo había venido de Huaco con mi mujer, y lo que había llamado la atención a nosotros era la gran cantidad de agua que estaba por el río. Sí. Es algo novedoso para nosotros ver agua en el río, y siempre cuando vemos agua del río empiezan a ponerse las antenitas de alerta. Y aparece al otro día lo del Diario Huarpe. Saúl Ceballos, otro integrante de la asamblea, me informa y me dice: lo que sospechaban parece que fue cierto. O sea, porque nosotros cuando vemos agua en el río en mucha cantidad, lo primero que decimos es derrame. Ustedes, discúlpame que te interrumpa, cuando vieron más agua en el río, ¿ya sabían lo de los pejerrey? No sabíamos. Fue la típica sospecha de alguien que sabe del tema. Exacto, que te da la novedad de decir, pará, agua del río y turbia. ¿Por qué? Entonces aparecen esas novedades, nosotros los empezamos también a enterar por medios de difusión, que de acá de Iglesia, también en Rodeo, llaman a la radio, hacen una conexión entre radio, ¿no es cierto?, a donde habla un periodista y dice sí, de la gran cantidad de pejerrey muerto, todo eso. De ahí ya empieza mucho más la sospecha de decir, ¿cómo esto es? Porque es la primera vez. Claro, que hubo tantísimos pescados muertos. Acuérdese que en el derrame en 2015 nosotros prácticamente no vimos pescado muerto más. Cuando lo desafía el gobernador Gioja, él mismo dijo: tráigame un pescado muerto, una lombriz siquiera, para que vean que... Y en ese año 2015 hubo el derrame. O sea, con nuestros exámenes que hicimos con la ONCUYO, ratificó que había habido un derrame. Bueno, ahora era mucho más novedoso y ya te daba mucho más alerta. Entonces para nosotros había sido un derrame. Tratamos de contactar nuestra asamblea con la ONCUYO para hacer los análisis, y bueno, y al cabo de 6 días fueron más o menos que vino la ONCUYO a hacer los análisis. Para aclarar esto, ¿no? El tema de la cantidad del agua en el río, porque progresivamente ha venido teniendo cada vez menos agua, y en este contexto de cortes de agua en el mismo río, o sea que de un día para otro haya mucha agua, es llamativo. Generalmente es un punto, por lo menos para saber qué está pasando. Claro, porque ni siquiera informaron previamente porque iba a haber más agua. Claro, nada. Entonces eso por un lado. Y por otro lado para complementar ahí a lo del Faustino, es que acá practican, hay una escuela que practica deportes náuticos, enseña a niños, estamos hablando de niños, adultos, claro, de lunes a viernes,
y son los que el primero también, uno de los que empieza a denunciar la cantidad de peces muertos, pero porque ellos lo utilizan cotidianamente. Entonces, eso empezó a trascender en función también de quienes lo usan al dique. Eso llama también tremendamente la preocupación. Y después la preocupación es que la Secretaría de Ambiente saca un solo comunicado hasta el día de hoy de las causas de mortandad de ese pez, nada más. Todo noviembre, todo diciembre, todo enero, ya es casi febrero. Hoy ya estamos en febrero, ¿no? Y no se habla nada. O sea, y la importancia de la asamblea, de haber tenido la acción de poder haber tomado análisis, poder haber generado información desde la comunidad, desde la asamblea. O sea, digo, para contrastar las funciones y los roles y las decidas por otro lado del gobierno provincial. Algo que tendría que haber hecho el gobierno lo terminó haciendo la asamblea, que es la información. Exacto. Tanto el gobierno provincial como también nosotros, de la parte del intendente, sí, porque tenemos nosotros para hacer los análisis de agua segura, ¿sí? Una ordenanza en la cual hace 2 años que no se hace. Bien. Y nosotros ya antes de esto ya habíamos estado pidiendo que por favor hagan los análisis, hagan los estudios, y no se hacía. Al llegar toda esta consecuencia, entonces empezás a atacar vos y decís, no hermano, hubo un derrame, hubo otro derrame más. ¿Cuál es el problema más grave? Es el silencio que te hace el gobierno de la provincia, el silencio que te hace el Estado municipal de Jachan, conjuntamente con los concejales, porque en esto, para que entiendan todo, acá no hay grieta. Claro. Políticamente no hay grieta en esto. Todos van por la misma bolsa, nosotros decimos, en la cual es la bolsa de la minería. Y bueno. Y la gente, o sea, lo que está en juego es la gente. O sea, de Iglesia y de Jachan, ¿no? Que produce alimentos, porque da de tomar agua a sus animales, porque hay pozos que tienen y se llenan también con este tipo de agua. Esa información, o sea, el sentido y la motivación de funcionario de no tener esa dimensión y la desidia en cuanto a la funcionalidad, o sea, lo que la comunidad pedía, porque después, en el caso del municipio, las mismas instituciones le exigieron al intendente de que haga los análisis. O sea, por la preocupación, o sea, lo que quería saber, tener información veraz de qué estaba pasando y qué tiene el agua. Hasta el día de hoy, tampoco no sabemos y no hay ningún tipo de información generada. Se hicieron los análisis, tomaron las muestras, pero la comunidad sigue sin saber qué es lo que... Hasta ahora la única información es la que ustedes generaron a partir de haber contratado a la Uncuyo. Sí. Exacto. ¿Qué dice la Uncuyo? La Uncuyo detecta, ¿no es cierto?, mercurio, ¿sí?, casi en la misma totalidad que en el 2015. ¿Detectó eso? Sí. Ah, bien. Y cloro. Bien. Cloro, ¿qué cosa? En estos ríos es imposible que aparezca cloro. Claro. Y te apareció cloro. Por eso es lo que el gobierno de la provincia decía, falta de oxígeno. Entonces, cuando vienen los chicos de la Uncuyo, detectan el oxígeno suficiente, y más este dique está en movimiento permanente. A las 13 horas, hoy está calmo, a las 13 horas. Sí, son las 10 de la mañana. Claro, es un viento bastante fuerte acá que se siente, y todos los días lo mismo. O sea, que por falta de oxígeno no era. Y encontrar cloro, al encontrar cloro ya te está diciendo que hubo un derrame, porque en el 2015 la abogada que tenía la Barrigol, ella reconoce que la empresa había echado cloro, ¿no es cierto?, al río para bajar el efecto del cianuro, ¿no? Pero del mercurio es imposible tapar. Pero acá lo que te llama la atención es, porque en esto se ha actuado la justicia de oficio. Sí. Y hasta la fecha tenés una justicia callada, no habla por los medios, no dice nada de nada. O sea, está como nosotros decimos, están haciendo la plancha, es la forma de irla sacando bien, pero la verdad siempre va a surgir con el tiempo. Para también ahí, aclarar ahí y complementar informaciones, en ese único comunicado
lo que termina ambiente da como causa de muerte de los peces hipoxia, que es la falta de oxígeno. Cuando la asamblea hace los análisis, no era el problema de falta de oxígeno. O sea, contradecimos lo que plantea ambiente, pero porque ambiente de ahí no dijo absolutamente más nada, y de ahí complementa lo que dice Faustino de haber encontrado cloro en un río que es imposible encontrar y que generalmente se utilizaba para diluir, que de hecho se utilizó en esa causa la abogada ahí para diluir los derrames. Y a todo esto, ustedes lo que sospechan a partir de cuestiones objetivas que ya estuvimos viendo es que el gobierno que está a cargo de este embalse se apresuró para largar el agua, para hacer bajar el agua del río, ¿no? Para que corra el agua y que de alguna manera limpiar la costa de la cantidad de peces muertos. Hoy donde estamos en este momento haciendo la entrevista debiera haber agua. Exacto, o sea, en el noviembre todo esto estaba lleno de agua. Es más, tenés prácticamente más de 3 metros en la baja. Sí, tenemos hasta, bueno, ahí no lo puede mostrar la cámara, pero tenemos aproximadamente 15 o 20 metros para abajo, digamos, de tierra, y de altura, sí, 3, 4 metros seguro. Y acá lo más sorprendente es, vamos, un ejemplo, el instituto que tiene que controlar todos estos grandes emprendimientos mineros, que es el SICAMEN. Sí. En la justicia, cuando actúa de oficio, SICAMEN hace presentación como que ellos habían hecho los análisis, ¿no es cierto?, de todos los metales pesados, incluido del mercurio. Resulta que se le pide toda la información del SICAMEN por medio de un escribano, porque uno va así, le pide los estudios y no te lo dan nunca. La asamblea tuvo que pagar un escribano público para ir y reclamar los análisis, todos los estudios. Resulta que al tiempo, cuando va en el último día de entregar toda la documentación, en declaraciones la directora del SICAMEN declara que el instituto no hace, de hace años, estudios de mercurio, que son los que tendrían que controlar esto. Bien. Entonces, claro, y hay un acuerdo para que eso se haga, digamos, una ordenanza, una obligación. No, es que la ley provincial lo hace, pero ¿cuál es el tema? Los estudios que presenta SICAMEN son los estudios que hace la empresa que contrata, la empresa Barrigol, a un instituto. Entonces, claro, sí. ¿Cómo va a ser el mismo patrón el que le dé los estudios al SICAMEN? O sea, está a las claras que acá hay algo muy turbio. Por eso nosotros le decimos que en esto se tapan todo. Y hoy, desgraciadamente, tenemos una justicia que prácticamente lo hemos vivido con la causa federal que hicimos la denuncia y todavía... Claro, la causa federal por el derrame del 2015. Por el 2015, exacto. Te complemento con esto, es si con Veladero, la Valle y el Estado no pueden controlar mal en el acceso a la información, no dan información, claro. Tratan de tapar, compran los medios y encima con el RIGI, que va a ser las dimensiones que mucho más grandes que Veladero, imposible. O sea, para los proyectos que se vienen. Claro, se van a multiplicar la desidia en 1000 por 1000 y el impacto que va a tener la comunidad respecto a la falta de agua, a las contaminaciones, a la no justicia. O sea, digo, eso lo que vemos ahora, poderlo dimensionar también en cuanto a la magnitud del impacto que van a provocar estos proyectos. ¿Se va a profundizar de alguna manera el gobierno de la minera sobre San Juan? Porque hoy en día uno puede decir que San Juan está gobernado por las mineras, siendo que en curso hay 2 o 3 proyectos, en estos momentos solamente en producción, pero sí hay varios proyectos más que podrían entrar en producción. Y en RIGI esto, teniendo en cuenta que RIGI lo que termina haciendo es blanqueando
las decisiones y el poder y la justicia a las corporaciones o a las mineras. O sea, estamos hablando de que se le está dando mucha más legitimidad a todo este tipo de mal funcionamiento, de no dar información, de contaminación, de romper los ecosistemas. O sea, estamos hablando de ruptura de glaciares. También tiene que ver con el tema de modificación. Quiero aprovechar a hacerte una pregunta, Fabián, teniendo en cuenta que sos periodista ahí en Radio La Montonera, Radio Comunitaria La Montonera, es cómo se comportan los medios de comunicación provincial, bueno, y si querés también de Hachal, cada vez que hay una situación como esta. Mira, nosotros, hubo una compañera de un medio comunitario de Mendoza que hizo un estudio donde daba con datos reales la diversificación de los capitales mineros o corporaciones o de las empresas o la conformación de esos capitales en la explotación megaminera, en los medios de comunicación, o sea, son dueños de medios de comunicación, sumado a funcionarios que de alguna manera, con la pauta, terminan de reforzar el sistema mediático. Entonces estamos hablando de mucha plata puesta en los medios de comunicación para establecer un único discurso, donde no se habla lo que se tenga que hablar y donde se diga bondades que no son bondades y no se hable de estos temas, ¿no? De contaminación, de desidia de las instituciones, de los malos funcionamientos. Falta de controles, funcionarios que se compren y se venden, o sea, corrupción en el sistema megaminero, donde las corporaciones son las que terminan diciendo qué ley tienen que aprobar, qué modificaciones son las que tienen que intentar. Digo, esto también es parte de la corporación. La megaminería sin medios de comunicación, o sea, es imposible sostenerla, ¿no? Porque los beneficios la multiplican en función de la realidad, crean realidades, o sea, crean realidades o crean condiciones que no son reales. Digo, ¿por qué? Por la sensación de que dan trabajo y no dan trabajo, la sensación de que hay beneficios para una comunidad solamente en los spots que los medios de comunicación hacen y los pueblos están empobrecidos. O sea, digo, hay una distancia en eso y necesitan medios de comunicación que estén diciendo todo el tiempo pequeños eslogan, contenidos muy chicos en beneficio. Y son mucha plata la que dan a los medios de comunicación. No todos. O sea, hay algunos periodistas y medios que se la están jugando, bueno, pero también con todas las dificultades que eso conlleva. Bien. Y que también estos medios de comunicación son fundamentales para la criminalización de la protesta social. Sí, obviamente. No, sin duda. O sea, bueno, ahí empieza también la otra parte, ¿no? Esto de empezar a opinar sobre... O estigmatizándolo a ustedes también. Claro. Sí, bueno, de hecho hay varios momentos de la historia, estamos hablando de medios donde no podías acceder a hablar de megaminería desde los comienzos, hasta los condicionamientos de qué vas a hablar o qué vas a decir o el tiempo que te dan para poder hablar. Profundicemos sobre eso un poquito. Vos me comentabas ayer charlando que al principio cuando ustedes estaban organizando, ¿no? Antes del derrame de Veladero, creo que del año 2005, 2006, o por ahí, no me acuerdo. Comentame un poco cómo era la cuestión de los medios de comunicación cuando ustedes iban en Hachal a tratar de dar la visión de ustedes. Y no había forma de acceder, no te permitían hablar mal de la megaminería. ¿Qué te decían cuando vos ibas y, por ejemplo, que decían, mira, que hacen una entrevista sobre esto? Y porque decían o los condicionamientos que tenían o que no podían hablar de megaminería por la relación que tenían muchas veces los medios con el tema de las pautas. O sea, no había forma de hablar. La comunidad estaba condicionada también por el miedo y los medios también se sumaban, ya sea por la censura que les proporcionaban y también por el temor muchas veces de las autocensuras de algo que les vayan a pasar, que sí amenazaban también desde... Que tampoco son, creo yo, ¿no?
la gran pauta. Lo que pasa es que están tan necesitados los medios de comunicación en lugares como Hachal y demás, que con poquito los compraban. Sí, no, de hecho... Es así, supongo. Sí, tal cual. Lo que pasa es que estos son pueblos, ¿no es cierto?, muy, como tenés una estructura que la autoridad vos la ves en un plafón muy alto, o sea, lo mirás con ese respeto que la palabra de la autoridad es palabra santa. Cuando se empezaron a hacer los primeros movimientos en la sociedad, era medio quisquilloso, o sea, vos hablabas y era como que te decían, esto es tan loco, ¿no? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a hacer un gobernador estas cosas? O sea, nunca imaginaban lo que iba a ser a futuro. Con el tiempo la gente se fue adaptando y viendo todos estos graves problemas en realidades. Y es por eso que hoy nuestra asamblea y nuestra carpa sigue latente y sigue en vigencia. Y nosotros podemos andar tranquilamente. Esa es la diferencia, ¿no? Vestidos y los funcionarios que van saliendo, porque son funcionarios por 4 años nada más, los concejales, van saliendo cabeza gacha. Y después vuelven a su trabajo y vos seguís en la misma lucha y decís, para pibito, que vos estás ahora de aquel lado y ves cómo es esto. ¿Ves? Y eso es lo que te da la fuerza de seguir adelante, en la cual vos estás por una lucha social, pero colectiva, o sea, no económica, sino social por la salud de tu pueblo. Que esa es la gran diferencia de la clase política. La clase política ve en beneficio de sus propios bolsillos, porque esta es la realidad. Usted va a ver, el pueblo de Hachal sigue siendo el mismo, ya vamos a ir a iglesia. Hoy estamos en iglesia. La diferencia de nosotros es que todos los grandes emprendimientos mineros están en iglesia, nuestro departamento está hacia abajo. O sea, esa es la diferencia y lo difícil que se los hace a nosotros, esta lucha. Una consulta que antes que... la estoy pensando ahora justo mientras vos estabas haciendo esta descripción. A partir de la instalación de estos proyectos mineros, ¿hubo una mayor división entre el departamento de Iglesia y Hachal? Digo, ¿antes estaban más unidos o cómo es la cosa? Antes de pasar ahí al tema, y tiene que ver con los temas de los medios que preguntaba, es imposible el acceso a la información acá en San Juan. O sea, como ciudadano, mucho menos como medio de comunicación. Bien. O sea, es imposible. No dan información, te tiran la pelota, no hay forma de que la comunidad se pueda acceder a información importante para la comunidad que sepa. Y los medios de comunicación, en eso, bueno, el aparato de tampoco de no tener acceso. Y en cuanto a las comunidades, bueno, han apostado a esta división. Además, más allá de lo cultural y de seguramente... digo porque están cerca, digo, son 50 kilómetros, ¿no? Y nosotros tenemos mucha circulación comercial, económica con Iglesia, pero han apostado a la división, han apostado a echar mucho más plata a Iglesia, recibe mucho más regalía que Hachal, pero en función de tener esa contradicción, para contrarrestar muchas veces los perjuicios o las manifestaciones que se tienen en Hachal, ¿no? Y la otra diferencia que tenés acá es que el agua de nuestro río, que es donde nosotros regamos, casualmente Iglesia, este departamento, son 2 o 3 distritos nomás los que se riegan de esto. La mayor parte es hacia el sur de Iglesia, sí, cosas que no se ven afectadas por el río Hachal. Pero ¿a dónde se han visto afectados en esto? O sea, nosotros tenemos una forma de decir que cada uno cuida su kiosquito. Iglesia estaba cuidando su kiosquito, que era los emprendimientos mineros que les daban las dávidas, que lo seguía manteniendo la sociedad, y como en el turismo seguía flotando esto, más o menos se daban cuenta y se daban vuelta, ¿no es cierto?, económicamente. Al haber esta gran mortandad de pez, ahí repercutió en el tema turismo.
y iglesias que dicen, no podemos dar esta ventilación a los medios o estas novedades en los medios porque los perjudican en el turismo. O sea, te está afectando tu kiosco. Claro. Pero esta es la realidad, o sea, esta es la realidad que te van a ocurrir las empresas mineras. Y no puedes ocultarlo porque si no después te va a volver a pasar. Te va a volver a pasar y después te vas a quedar sin nada, porque las empresas mineras terminarán su trabajo y chao, lo fuimos. ¿Qué lo va a dejar? Contaminación y nada más. Pero también es injusto que decidan los pueblos de arriba por el resto de los que compartimos la cuenca. Claro, obvio. Entonces eso me parece también, pero no para alimentar la división, no, una cuestión sino por una obvia. cuestión de que es necesario que estemos todos los pueblos, o sea, que la mirada sea de cuenca y de río, o sea, por todos los pueblos que estamos a la vera y que lo utilizamos en un contexto donde hace falta. Nosotros no tenemos otra forma de obtener agua para consumo y agua para riego que no sea por deshielo en esta zona. O sea, entonces si alguien decide arbitrariamente, mucho más si es una corporación que no es arbitrariamente y bajo sus intereses, o una minera contaminar, es una locura pensar que alguien decida sobre tu agua, sobre tu vida, sobre tu proyecto de vida, sobre tu estadía, tu generación y generaciones que han venido viviendo en el pueblo nuestra y de toda la familia. Entonces, es decir, es una locura pensar de que alguien decida por todo cuando esto es un bien común y que tenemos que la solución, primero defenderlo, protegerlo y mejorarlo, ¿no? Como para ir cerrando, me gustaría que me dijesen cómo tienen pensado seguir con estas causas de los peces, qué tienen, cuál es, qué es lo que tienen que hacer. Y nosotros lo que estamos esperando, ¿no es cierto?, la justicia, a ver qué es lo que va a salir a decir, porque la carátula es envenenamiento de pez, ¿sí? Es envenenamiento de agua. Claro. Es la carátula. Entonces nosotros vamos a esperar a ver, no tampoco en un tiempo tan largo, a ver qué es lo que dice el fiscal Abayay. Y bueno, y si no, de ahí seguir profundizando más en los medios. Y difundiendo. Difundiendo, porque gracias a Dios tenemos estos medios, las redes, que es importantísimo. Porque si no hubiéramos tenido las redes, no, estaríamos en silencio, en nada. Y si imagínense, si no serían por las redes, las grandes luchas que tiene Mendoza, no estaríamos enterados. La lucha de Mendoza no la cubren los medios. No lo cubren los medios, si no serían por las redes. Sí, sí, o sea, es la gran causa que nosotros les decíamos cuando nosotros, quizás ahí es a donde vamos a llegar al punto que muchos decían, ¿por qué Hachal estaba en silencio? No, nosotros lo movíamos, pero los medios, si te tienen tapado, es imposible enterarte. Hasta que salís de las redes. De las redes, que es importantísima. Y lo otro es esto, la Asamblea le ha presentado a la justicia todos los análisis y todo tipo de evidencia para justamente aportar y apuntar a que dictamine pronto y lo más pronto posible por la situación que se viene también y por el estado de la comunidad en cuanto a lo que se pueda llegar a hacer en caso de que dictamine, empezar a tomar las medidas que haya que tomar por la situación del agua. Vuelvo a reiterar, es agua que parte del pueblo de Iglesia y el pueblo de Hachal la utilizamos, es una condición humana. Lo que se está pidiendo es que dictaminen en función de determinar los niveles de contaminación y cuál ha sido el impacto con evidencia. No estamos hablando de las evidencias que también se ha presentado y no diluyendo la historia como muchas veces, como los otros análisis que también todavía no sabemos los informes que se han tomado, pero no hay ningún tipo no se han mostrado los análisis. No se han presentado a la justicia tampoco, en el caso de los análisis del municipio. Entonces digo, hay, y los aportes que seguramente uno imagina que ha hecho los organismos que también a nivel provincial, ¿no? Porque son los que están. Estamos hablando de SICAMI, que no toma mercurio. Bueno, digo, si no hace mercurio, ¿cómo va a determinar si hay mercurio en el agua? Y nosotros sí, la Asamblea sí ha puesto los análisis ahí. Entonces,
bueno, la justicia que haga lo suyo. Bien, antes de cerrar, por si quieren decir algo más, quiero aclarar que en la zona en la que nosotros estamos, justamente en estos momentos no hay peces, pero sí hay un adelanto de esta entrevista que ustedes van a poder ver en el Facebook de Prosa Urgente y en mi canal, en mi cuenta de Instagram, El Ruido 79 Iván Marín. Bueno, ¿algo para cerrar? No, una reflexión, o sea, que todo esto para los que los vean es, la provincia de San Juan no es lo que dice Orrego, que está bien controlado la minería, son mentiras. Es imposible, estos grandes emprendimientos es imposible de controlarlo. Segundo tema es que los gobiernos son cómplices con las empresas mineras. O sea, que a ellos lo único que les interesa es simplemente el dinero que le dejan las empresas, pero no el beneficio que le deja las comunidades. Porque van a haber departamentos más pobres, provincias más pobres y con la minería cuesta. Esto no es nada para nosotros como Jachallero, el gran emprendimiento Vicuña es mucho más grande que esto, prácticamente a nosotros los dejarán sin agua. Sinceramente, ¿por qué? Y ahí está el tema glaciar, porque justo a donde se hace la excavación del hoyo, a donde empieza la empresa a trabajar para extraer el oro, está el glaciar G110 denunciado por esta asamblea y en la cual el Yaniglia lo ha colocado como corresponde y figura. Acá lo principal, y es el consejo que le damos a todas las comunidades, no dejen entrar las empresas mineras porque después es imposible sacarlo. Y los gobiernos son cómplices, todos te vienen con el verso de que esto va a andar muy bien, que no te van a contaminar, que vas a tener fuente de trabajo, son mentiras. Eso no existe. Muchas gracias.